Hola estudiantes, espero que se encuentren bien, que todo este proceso lo hayan llevado de la mejor manera. Y hoy día vamos a tratar de hacer una retroalimentación de las dos guías que se han enviado. Estas respuestas han sido de ustedes mismos, así que vamos a ir hablando de aquello. Y obviamente vamos a ir destacando este desarrollo de esta respuesta. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es revisar la guía de trabajo número uno, que más que nada son de la transformación del mundo moderno situado en el ámbito de la ciencia, ¿ya? Centrándonos en los aspectos de cambio de pensamiento, en cómo los científicos empiezan a aparecer, cómo cambia la mentalidad, ¿ya? La primera actividad era una resolución de preguntas apoyada en texto y obviamente con el material entregado, ¿ok? La primera pregunta era, ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica ante los descubrimientos científicos y por qué habrá reaccionado así? ¿Ya? Acá tenemos dos respuestas, donde nos menciona que la reacción de la imponente Iglesia Católica se puede caracterizar como negativa, y eso está correcto, porque esta trata de bloquear cada uno de los pasos hacia el conocimiento colectivo que lograría pueda educar a muchos, ¿ya? Buscaba, como menciona acá, bloquear finalmente el nuevo saber. Y ese es uno de los principales objetivos, porque el saber durante la época medieval se mantenía en la iglesia, y la iglesia tenía la hegemonía, tenía el poder total sobre el saber. Por lo tanto, ahora que aparecen estos científicos, que aparecen estas verdades que empiezan a hacer mención, obviamente hay un cierto temor y hay una reacción negativa por parte de la iglesia frente a esto, porque va a perder cierto poder. Ya, no todo el poder, porque obviamente se mantiene hasta el día de hoy con un alto poder, ya, pero obviamente va a generar un trasfondo, va a generar una cierta molestia, ¿ya? Como dice acá, mantener parte de lo que era la iglesia, el tema de su hegemonía, ¿ok? Controlar el conocimiento, ese es su mayor poder, ¿ya? Eh, y que el conocimiento que ellos preponderaban obviamente no fuese puesto, como dice acá abajo, no fuese cuestionado, ¿ya? Que era lo esencial y que ahora los científicos empezaron a cuestionar. Y obviamente esto quebró al momento de esta revolución científica, en donde la ciencia y los experimentos y todo el cambio de mentalidad, obviamente va a generar un gran quiebre, ¿ya? Segunda pregunta, hace mención a la diferencia entre el diagrama de Copérnico, y el de Ptolomeo, ¿ya? El modelo copernicano hace creer que el Sol es el centro, ¿ya? Es decir, este de acá, el centro de lo que era esta órbita, que los países orbitan alrededor de él. Mientras que el antiguo modelo eh, decía que la Tierra, como está acá, era el centro del universo, ¿ok? Y que los planetas, incluido el Sol, giraban alrededor de esto, ¿ya? Esto va a ser un cambio importante porque este diagrama de Ptolomeo se va a mantener por muchos años, y se decía que todo giraba alrededor porque es la visualización que uno puede tener. Pero después Copérnico con la observación, con todos estos procesos que hacen astronómicos, va a decir que esto no es así y que la Tierra no es el centro del universo. Obviamente eso va a cambiar varios aspectos, pero ya lo iremos a revisar. ¿Qué elementos nos muestran que el texto de Kepler representa un cambio de mentalidad? ¿Ya? Los elementos que representa un cambio de mentalidad en el texto de Kepler son que él dijo que si alguien quería estudiar o investigar algo nuevo, tenían que dejar de lado las leyes y la opinión de la iglesia, ya que esto lo hacía más difícil. Ahí va de mano de la primera parte, de la primera pregunta, y donde Kepler dice que hay que poner en duda todo lo que sabemos, conocimiento del que tenemos, ¿ya? Y empieza a potenciar lo que es el concepto de la inteligencia. Y obviamente, eh, que esa inteligencia va a poder dar respuesta. No tenemos que centrarnos solamente en lo que dice una institución como va a ser la iglesia, sino que vamos a tener que ser capaces nosotros de hacer ese proceso, y que no todo se atribuye a Dios, como sale la segunda parte de la respuesta, ¿ya? Que ahora la mentalidad propia del hombre y su capacidad, obviamente hay que elevarla, y hay que darle espacio al hombre en ese sentido, que él es capaz y que él puede pensar y reflexionar y obviamente llegar a un conocimiento, ¿ya? Acá era bastante, dependía de cada uno de ustedes, escoger un científico, que era una lista bastante importante, y centrándose en los principales aportes. Acá tenemos a Galileo Galilei, que una de las respuestas de algunos de sus compañeros, después voy a destacar acá abajito el video quienes los respondieron.
Fue un astrónomo físico, matemático, profesor italiano. Él realizó varias observaciones, destacó varios aspectos de la base de la astronomía. Él la empezó a realizar, ¿ya? Y fue uno de los primeros en construir un telescopio y obviamente facilitar lo que era la idea de lo que decía Copérnico con que era un modelo heliocéntrico, es decir, helio viene del tema del Sol, que estaba al centro del universo, y que obviamente el resto de los planetas, perdón, giraban alrededor del Sol, ¿ya? Obviamente, y esto entra en la primera de las respuestas también del tema del conflicto que va a haber con la Iglesia, ¿ya? Porque la Iglesia obviamente trataba de bloquear este conocimiento nuevo porque no era de su ideal, si se puede decir de alguna manera. Según Descartes, ¿cómo se debe proceder para conocer la realidad? Sus dichos te parecen aplicables al presente, ¿ya? Según Descartes, ¿cómo se debe proceder para conocer la realidad? Es con la evidencia de nuestra razón y todas nuestras ideas o nociones tienen que tener algún fundamento de verdad. Sus dichos sí me parecen aplicables al presente porque nos dice que hay que tener una evidencia para afirmar si nuestra razón es real o falsa. Hay una respuesta. Otra, según Descartes, se debe proceder por el medio de la verificación científica. Las matemáticas pueden ser un método porque garantiza resultados y no puede haber errores. Este método se pone ante la fe o, la que la mente, o lo que la mente sienta e imagine, el método de la duda, ¿ya? Dudar de todo lo que no tenga evidencia científica porque no puede confiar en lo que le dicen los sentidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces acá Descartes lo que hace para conocer la realidad es que hay que poner en duda, ¿ya? Dudar si lo que tenemos es real, si lo que sabemos es real. Y la idea, como dice acá en la respuesta, es verificar, ¿ya? Verificar a través de ciertos métodos. Acá se empieza a construir el método científico, que es verificar las ideas que nosotros proponemos, ¿ya? Y obviamente, eh, la idea de buscar un razonamiento a las cosas, que no es porque, como les comentaba antes, porque Dios lo quiso, porque Dios lo hizo, sino que hay algo detrás. Y ahí se empieza a generar esta revolución científica que va a hacer toda esta aparición y todos estos estudios que van a desarrollar los distintos científicos que están en el Power, que material que se subió, ¿ya? Actividad 2. Habían varios conceptos, ¿ya? Eh, Obviamente destacar algunos, la mayoría estuvo bien. La idea de las preguntas que habían de los conceptos, ojo, no es que se respondan aparte, no es que yo diga cuándo, dónde y vaya respondiendo por cada concepto, sino que la idea es que el concepto de la construcción que se hace trate de responder todo. Hay algunos que obviamente no van a poder responder todo, pero la idea es que lo trate, ¿ya? La edad moderna, entonces, según acá algunos compañeros, ¿ya? Yo esto tengo varios, hay torpedos, que son más que nada lo que sus mismos compañeros escribieron, el que esté viendo esto quizás se va a sentir porque va a saber que fue él, pero en realidad la mayoría estuvo bien, ¿ok? Lo que les decía, eso sí, hay que tratar de profundizar los conceptos, las definiciones, y que trate de responder esas preguntas, no que sea puntual, o sea, no que sea puntual la definición, sino que vaya respondiendo y que se construya en una definición. La Edad Moderna es el periodo histórico posterior a la Edad Media y anterior a la Edad Contemporánea. Puede fijarse desde la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, ¿ya? Una de sus principales características que fue un periodo de descubrimiento, de expansión, ¿ya? Esa es una de de una de las definiciones. Todo se basa más que nada en el mismo, que es un periodo de la historia que es posterior a la Edad Media y previo a la Edad Moderna, o sea, perdón, a la Edad Contemporánea. Algunos destacan los cambios que hubo, cambios tanto en el ámbito religioso, político, cultural, ¿ya? Más que nada eso, ¿ok? Que saber que fue entre el siglo XV y el siglo XVIII que duró este periodo. Luego está el concepto de la sociedad estamental, ¿ya? Eh, la sociedad estamental es muy distinta a la actual, ¿ya? Eh, es el estrato, como dice acá una de las definiciones, de una sociedad definido por un común estilo de vida o análoga función social. En la Edad Media, la sociedad estaba formada por tres grandes grupos: el rey y los nobles, los monjes y los campesinos, ¿ya? Es decir, los estamentos se dividían en privilegiados y no privilegiados. Cuando hablamos de estamentos, esto no había una movilidad social, ¿ya? Es un concepto clave dentro de la sociedad estamental, que no se pueden mover, ¿ok? Después ya más adelante va a existir una movilidad social donde uno va a poder llegar a la cima, entre comillas,
o por ejemplo como en la actualidad, las clases sociales que tenemos en la actualidad, que uno puede subir esta clase media que hay, puede subir o como también puede bajar, ¿ya? Hay movilidad. La estamental era fija, ¿ok? A pesar de que el noble se empobreciera y que no tuviera los recursos, de igual forma iba a tener su título nobiliario y iba a ser una familia dentro de la nobleza, aunque sea pobre, ¿ya? Burguesía, clase social formada por los habitantes de los burgos o ciudades, de ahí viene el concepto de burguesía, del burgo, que en alemán, burg, es ciudad, ¿ya? Que tenían ciertos privilegios, pero que todavía no eran parte de la nobleza ni en el ámbito de las clases, de las grandes clases privilegiadas. Ellos empezaron a surgir y se destacan porque ellos empezaron a desarrollar el capitalismo. Ellos empezaron a desarrollar el tema de la acumulación de capital. ¿Ok? Ellos tenían la riqueza. ¿Ok? Y como tenían la riqueza, iban a ser los que iban a invertir, los que iban a provocar cambio en ese sentido, iban a ser una clase social durante la media y durante la moderna fundamental para el desarrollo de la sociedad, porque va a generar un quiebre de ese grupo de nobles y rey, sacerdote y el pueblo en sí, va a estar ahí entre medio, por lo tanto, va a generar cierto movimiento en ese sentido, ¿ya? Luego está Nicolás Copérnico, que acá podía hacer una biografía, igual que Galileo Galilei, como Johannes Kepler después. Ya ahí lo correcto era, obviamente, la fecha de nacimiento, sus características, qué es lo que hicieron. eh, del tema de Nicolás Copérnico, lo principal en este caso, el tema de lo que fue su teoría. Ya destacar que él hizo esta teoría heliocéntrica, eh, que fue un monje astrónomo, ya, ahí destacar algunos elementos. Galileo Galilei, que lo realizamos, eh, italiano, que destacó varios aspectos, centrados también en lo que es el ámbito de la astronomía, desarrolló lo que era el telescopio, ¿ya? Y que se enfrentó con la iglesia además. Eso podría estar dentro de lo que son algunos de los elementos. Luego tenemos la teoría heliocéntrica, ¿ya? Es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, ¿ya? Eh, esta teoría fue propuesta ya por algunos griegos, pero las va a tomar Nicolás Copérnico y obviamente las va a adecuar a su idea, ¿ya? Ojo, no es que Copérnico la haya hecho, sino que ya habían unas ideas previas, pero obviamente él la retomó, como periodo del Renacimiento, retoma esta idea, esta teoría, y obviamente la va a desarrollar con mayor detalle, se va a centrar en algunos conocimientos que vienen de esta época y que no estaban anteriormente. ¿Ok? El racionalismo es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulado por René Descartes, que ya estamos viendo, eh, que se complementa con el empirismo y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón, de ahí viene el concepto de racionalismo, en la adquisición del conocimiento. ¿Ok? En contraste con el empirismo que resalta el papel de la experiencia. El empirismo decía, se centra en lo que uno vivía, lo que uno tenía como la experiencia de la persona. Acá no, pues, acá Descartes dice no, hay que centrarse en la razón. Tenemos que buscar los trasfondos de los temas y más que centrarse en la experiencia, hay que centrarse en el raciocinio, ¿ya? Luego, obviamente, está el empirismo, que es otra teoría filosófica, pero que se enfatiza en el papel de la experiencia de la persona, ¿ya? Por eso estos dos dibujitos, raciocinio y la experiencia es como lo que uno lleva en el tiempo. Es decir, el empirismo destaca a las personas que ya han vivido varias cosas, que tienen una vida como tal, que han desarrollado varios elementos. Enfatiza, como le decía, el papel de la experiencia en la evidencia, en lo que experimentó, ya en la percepción, es un poco más amplio en ese sentido y es un poco más volátil que el raciocinio que se centra en la razón de las cosas, ¿ya? La imprenta se centra en lo que es el desarrollo por Johannes Gutenberg, que fue en 1440. Este invento, esta creación, tiene como finalidad reproducir textos, e imágenes sobre papel. Ya es todo un método mecánico, no es como ahora que la conocemos eléctrica y toda una impresora, sino que eran grandes, ocupan varias personas, tenían que trabajar en la imprenta, era un proceso lento en el inicio, pero apuraba, por ejemplo, el tema de no tenés que escribir, ¿ya? De igual forma apuró eso. Y los primeros textos, como yo les comenté algunos en clase, fueron los textos
bíblicos, la Biblia como tal, algunos textos como tal, algunas partes que fueron, y obviamente después ya más adelante se amplió a las críticas, al desarrollo de la ciencia, ya como que se aumentó, por lo tanto más gente lo pudo desarrollar, utilizar este invento. Y por último, Johannes Kepler, astrónomo, matemático, ya, fue uno de los claves, uno de los centrales, como yo le decía, dentro de la revolución científica, porque él dijo, no, nosotros tenemos que centrarnos en la inteligencia, ¿ya? Y él fue un astrónomo que también potencia el tema de la teoría heliocéntrica, los que los planetas se mueven alrededor del Sol. Obviamente hizo muchos más descubrimientos, pero potenció lo que ya se había hecho por la ley del movimiento en cuanto a órbita, ¿ya? Eso entonces, estimados, con la primera guía, ¿ya? Vamos a hacer una pausa en este video, o lo terminamos en realidad como primera parte, y ahora vamos por el segundo.